Hola a todos, es un placer poder compartir con ustedes lo que ha estado ocurriendo en mi vida, en lo que he estado meditando y en lo que Dios me ha llevado a desarrollar. Y he estado meditando cómo vivo la vida que Dios me ha dado, cómo vivimos la vida que Dios nos ha dado, esta vida en abundancia, cómo permanecemos en Cristo, cómo permanecemos en esta vida. Y una de las cosas que he meditado es siendo radical para amar con pureza. ¿Por qué? Porque Dios es amor, su esencia es amor. Y radical significa ser completo desde la raíz. Y esta vida que Dios nos ha dado no es de afuera, es de adentro hacia afuera, porque Dios vino en nuestro espíritu de adentro, derramó su amor en nosotros y nos dio esta vida de amor, de paz, de gozo a nosotros. ¿Cómo permanecemos en esta vida? ¿Cómo permanecemos en esta vida en Él? La palabra permanecer significa estar, mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Dios nos ha dado a nosotros una vida eterna, y la vida eterna significa conocerle a Él, conocer a Dios íntimamente, establecer una de las cosas que nos diferencia a nosotros de la religión, es que nosotros tenemos una relación donde conocemos a nuestro Padre, una relación donde conocemos su amor, donde conocemos su libertad, la justicia que Él nos ha dado por medio de su sacrificio de amor. Así conocemos su corazón, conocemos al Padre. ¿Cómo vivimos esta vida? Vamos a buscar en Isaías, quiero que vayan a Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto es muy importante. Cuando nuestro pensamiento está enfocado en su palabra y desarrollamos su voluntad, permanecemos y vivimos la vida que Dios nos ha dado en Él. En Santiago capítulo 1, versículo 25, dice: el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La ley real, la ley de amor, la ley que Dios dio a nuestras vidas, la ley de amor, la ley de su libertad, que es por medio de su espíritu. La palabra de Dios dice en Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. O sea que la ley del espíritu en Cristo Jesús es de libertad. La ley del espíritu es de libertad. Ahora dice: porque el Señor es espíritu y Él vino a nuestro espíritu y se hizo uno con nosotros. Por lo tanto dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esa libertad, ¿cómo vivo la vida ahora? En libertad. En libertad. Y la libertad no está fuera, está dentro, en mi interior, en mi espíritu, en mi corazón. Por lo tanto, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, yo no sé lo que tú estás viviendo, ¿ya? Lo que estás enfrentando hoy día, tú tienes la libertad de Dios, la libertad, tenemos la libertad de nuestro Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, podemos vivir libre del temor, libre de la ansiedad, libre de la preocupación, libre del afán, libre del temor.
vivir una vida saludable en Él, vivir una vida abundante, porque Él nos vino a dar una vida en abundancia, y esta abundancia es de bienestar, de paz, de gozo, de prosperidad, de salud mental, de salud espiritual, de salud física, ¿ya? Y así vivimos la vida en Cristo, en libertad, permaneciendo en lo que Él nos ha dicho, enfocados en lo que Él nos ha dicho por su palabra. Al principio dije que Dios es amor. ¿Ya? ¿Cómo vivo esta vida? Nosotros vivimos en el amor, por el amor y para el amor. ¿Quién es el amor? Dios. Y vivimos para Él y vivimos en su amor. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículos 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, qué importante esto de mirar tan atentamente en esta perfecta ley de Dios que es de amor. El amor del Padre echa fuera toda ansiedad, echa fuera toda preocupación, toda incertidumbre del mañana. El amor de Dios nos da seguridad, nos da paz, nos da un porvenir seguro en Él. Pero siempre y cuando nosotros permanezcamos en esta vida en Él, permaneciendo en Él, nutriéndonos de Él, de su palabra, de su voluntad. Dice aquí, volviendo a Santiago capítulo 1, 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y persevera en ella. Persevera en ella. ¿Cómo perseveramos en la voluntad de Dios? ¿Cómo perseveramos en esta vida? ¿Cómo perseveramos en su palabra? Manteniéndonos enfocados. ¿Y cómo nos mantenemos enfocados? Meditando en su palabra, meditando en su voluntad. Porque si nosotros meditamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, si meditamos angustias, si meditamos las preocupaciones que vienen, obvio que no vamos a poder disfrutar de esta vida que Dios nos ha dado. Es verdad que la palabra de Dios dice que el justo tendrá aflicciones, y esa palabra aflicción es una presión. Pero miremos un poquitito más abajo. Dice que Él nos libra de toda angustia. Depende de nosotros caminar, tomar esa libertad que está en su amor. Depende de nosotros tomar esa vida, esa libertad que Dios nos ha dado. Muchas veces he escuchado esto. Bueno, así es la vida. Hacen un comentario, no sé, pues, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, así es la ley de la vida. Así es la vida. Bueno, el hombre nace, crece y muere. Y así es la ley de la vida. Y esto se ha tomado, es parte de nuestro vocabulario de decir así es la vida. Pero así no es la vida. Dios es la vida. Y Dios es vida y vida en abundancia. No tenemos que confundirnos ni mezclar la vida del sistema con la vida de Dios, porque la vida del sistema es muy diferente a la vida de Dios. La vida y la felicidad no depende de Dios, no depende de las circunstancias, no depende de las personas que están a tu alrededor, no dependen de tu familia, no dependen de tu cónyuge, dependen de ti, solamente de ti, de lo que tú decidas, de lo que tú hagas. Dios nos dice, escoge vida. He puesto delante de ti, escoge. Y quiero darte un consejo, dice Dios. Te sugiero que escojas vida.
Ya estoy parafraseando ese versículo. Pero el tener vida depende de nosotros, ¿ya? ¿Cómo desarrollo esta vida? Mirando atentamente en la libertad que Dios nos ha dado. Porque la libertad que Dios nos ha dado nos mantiene libre de toda preocupación, de toda ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque Dios nos habla por su palabra y dice que cuando la palabra es sembrada en el corazón y viene el afán mata la palabra. Por lo tanto, si tenemos la palabra que es vida en nosotros y viene el afán, la ansiedad y la angustia, ¿ya? Y toma el lugar en nuestra vida, es difícil, es imposible que podamos desarrollarnos en la vida de Dios, ¿ya? Porque el afán mata, ¿ya? Mata la semilla de vida, porque la ahoga. De nosotros depende de que nosotros tomemos y asimilemos y dejemos, entreguemos toda preocupación, ¿ya? Para que la palabra, la vida de Dios germine en nosotros, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, ¿ya? Quiero hacer una observación aquí, ¿ya? Dice que nosotros vamos a pasar por pruebas, ¿ya? Y debido a que nosotros enfrentamos muchas veces momentos difíciles y nos angustiamos, pero lo que no es correcto, lo que no es normal, es quedarse con la angustia, es quedarse ahí en el afán, es quedarse en la preocupación, es quedarse en el temor. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba tomando todo el peso de nosotros, del pecado que había en nosotros, Él dice que estuvo angustiado hasta la muerte, ¿ya? Él pasó momentos de angustia, pero no se quedó en la angustia. Él entregó la angustia al Padre y tomó la voluntad de Dios, la voluntad agradable y perfecta, y la voluntad de Dios siempre está en gozo, en paz, en salud, siempre. Así que, ¿cómo nos mantenemos o cómo desarrollamos esta vida en Cristo? Manteniéndonos, mirando atentamente en la ley, esta perfecta ley que viene de Dios, la ley de su libertad, porque nos hizo libres. Ya no estamos esclavos de ninguna cosa, somos libres. Depende de nosotros mantenernos en esa libertad, poniendo atención, enfocándonos, meditando en su palabra, meditando en su voluntad, escuchando de Dios, y no solamente escuchando, sino oyendo. ¿Cuándo oímos? Cuando ponemos por obra su palabra, porque si escuchamos algo y no hacemos nada con esa palabra, nos engañamos a nosotros mismos y no producimos nada. Cada vez que nosotros tenemos intimidad con Dios, cada vez que nos relacionamos con Dios, algo es producido en nosotros. Es su amor que se reproduce en nosotros, y ese amor se manifiesta a través de la vida de Cristo en nosotros. La ley de la libertad, la ley del amor nos mantiene sanos. La ley del amor, el amor es lo que hace que nuestro corazón sea espontáneo para Dios y podamos desarrollar una vida saludable, la vida de Dios en nosotros. Hace que nuestro corazón nazca el amor por Él de una forma espontánea.
espontánea para expresarlo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con las personas. Nuestro corazón se cede a amarlo espontáneamente a Él y a nuestro prójimo. Hay algo también que es importante para desarrollar esta vida en Cristo. Cuando Jesús comenzó a predicar, el mensaje era arrepentíos. En Mateo 4, capítulo 4, versículo 17, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en nuestra vida? Porque el arrepentimiento nos renueva y nos cambia nuestra forma de pensar. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos. Cuando Pedro comenzó a predicar a la multitud, él dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Por qué es importante el arrepentimiento para desarrollar una vida en Cristo? Entonces, el arrepentimiento no es solamente un renovar, sino es una acción de cambiar algo, de tomar una decisión radical, de cambiar, de sacar de la mente, ¿ya? La forma equivocada de pensar y poner el pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios en nuestra vida, y eso desarrollarlo en nosotros. Necesitamos renovar la mente, renovar nuestra mente para vivir la vida en Cristo. Necesitamos cada día. Hay una palabra que dice que el hombre nuevo, el hombre interior se va renovando de día en día. Que cada día nosotros renovemos nuestra mente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. Porque eso trae y eso hace que la vida de Dios se manifieste en nosotros, de que la forma que vivimos manifiesta la vida abundante que tenemos en Dios, y eso es posible a través de la regeneración por su Espíritu Santo en su palabra. Pablo dice a los Corintios, dice en Romanos capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Biblia, nueva traducción viviente, dice: sacrificios vivos para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo vivo la vida de Dios? Presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ojo con esto. El cuerpo se disciplina, la carne se mata. ¿Ya? Presentemos nuestros cuerpos, presentemos nuestros ojos a Dios para ver a través de Dios la situación de las personas. Presentemos nuestra boca a Dios como un sacrificio vivo que habla vida,
que no habla palabra corrompida, sino que habla la vida de Dios, habla la pureza de Dios, habla la sabiduría de Dios. Presentemos nuestros cuerpos, nuestras manos, que simbolizan nuestro hacer. Presentemos nuestro hacer. Dice, encomienda a Jehová tus obras, para que tus pensamientos sean afirmados en Él. Presentemos nuestro hacer, para que todo nuestro hacer, nuestra forma de vivir, glorifique a Dios. Adorarlo no es solamente cantar. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca gente que le adore en su forma de vivir, en su forma diaria de vivir. Cómo piensa, cómo tomamos decisiones, en la forma. Dios busca a personas que vivan una vida en alabanza para Él, en la adoración, en las intenciones, en las motivaciones, ¿ya? En los anhelos, en los deseos que uno tiene, que lo glorifiquen a Él, que lo adoren a Él, que lo exalten a Él, como un sacrificio vivo. Estamos vivos para Dios, muertos a nuestra carne, pero vivos para Dios, vivos en la justicia de Dios, santo. ¿Qué quiere decir? Apartados para Dios. Vivimos de una forma completamente diferente a la del mundo. Por lo tanto, ni siquiera mezclamos los del mundo con lo de Dios, porque hemos sido limpios por medio de su palabra para vivir apartado de una forma. ¿Qué es lo que significa santo? Vivir de una forma totalmente diferente. Dios es santo. ¿Por qué? Porque Él vive de una forma totalmente diferente a la que vive el mundo. Y así vivimos nosotros. Así, esta vida Él nos ha dado. Vida y vida de abundancia. No mezclemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tomar decisiones. No mezclemos nuestra forma de vivir con la forma que tiene el mundo, porque dice la palabra, no imites las conductas, no mezcles la forma que tiene de pensar del mundo con la manera de pensar que Dios tiene. Dios no tranza su palabra, Dios no reemplaza su palabra es verdad. Por lo tanto, dejemos que nuestra mente, para poder vivir esa vida de Dios, la vida de Dios en nosotros, para vivir como Él quiere que vivamos, dejemos. Esto es importante. Dios es caballero, su Espíritu Santo es muy caballero y nos respeta. Él no nos impone, no nos exige, sino que siempre nos dicen, decidan, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque Él desea que lo amemos espontáneamente, que de nuestro corazón nazca el que renovemos nuestra forma de pensar, el que seamos transformados, regenerados por su Espíritu Santo, para aprender, para desarrollar la voluntad de Dios en nosotros. Dios nos ha dado esta vida en abundancia. No nos ha dado su vida por medida, sino que en abundancia. Él nos ha dado abundancia de paz, de gozo. En cualquier momento que tú te encuentres, Dios está en ti. Y la mejor bendición que tenemos es su presencia. La bendición perfecta es su presencia, es su Espíritu Santo en nosotros. Y si está Él, lo tenemos todo, tenemos paz, tenemos gozo. Lo importante es tomar esto, tomarlo en nuestra vida cotidiana y desarrollar esta vida en Cristo. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque en este tiempo es un tiempo que estamos en cuarentena y tenemos que estar en la casa, ¿ya? Y el hecho que se junte el núcleo familiar en la convivencia, muchas veces hay roce. Pero tenemos a Dios y Dios es amor, Dios es vida. Y eso nos lleva a que nos podamos
desarrollar la vida de Dios con toda libertad en este tiempo, con nuestras familias, con nuestros hijos, ¿ya? Y que podamos también reflejar a la gente, a toda la gente que nos está mirando, cómo nosotros vivimos, ¿ya? En Cristo. Vamos a volver a Santiago capítulo 1, versículo 25, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente, el 22, perdón, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. El 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Es muy importante permanecer enfocado. ¿Cómo permaneces enfocado? Meditando la palabra de Dios. No es tú tomas una escritura en la mañana o en el tiempo que tú tengas y tú la lees y la meditas y la llevas a tu corazón, y mientras que tú haces las cosas tú estás meditando la palabra en el corazón, porque en Josué capítulo 1 versículo 7 en adelante: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así nosotros nos mantenemos enfocados, meditando en su palabra, no solamente de día y de noche. Las veces que sea necesario, las veces que tú necesites ir ahí, anda ahí a la palabra. No descuides de ir ahí a tener comunión con el Señor, a dejar que el Espíritu Santo te enseñe, te revele su voluntad para tu vida. En Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es importante esto. Si tú quieres vivir en paz, en libertad, en gozo, en reposo, es importante que no camines o no tomes la dirección dice aquí, del consejo del malo. ¿Cuál es el consejo del malo? El consejo que está en incredulidad. Dice que más de 75, aproximadamente, más de 75,000 pensamientos al día vienen a nuestra mente. Es importante. ¿Cuántos pensamientos? Vienen pensamientos de afuera, vienen pensamientos del enemigo, vienen todo tipo de pensamientos, pero también vienen los pensamientos de Dios. Dios trae pensamientos de su corazón a ti, y es importante que tú filtres lo que viene de Dios para desarrollar la vida que tienes en Cristo, que es conociendo su amor, que es conociendo su libertad, experimentando su libertad, experimentando su paz. Yo cada vez me sorprendo más al ver esta situación, esta escena cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y se levantó esta tremenda tormenta. Él dormía
Cada vez que pienso en esto, yo digo, pero ¿quién puede estar durmiendo en una barca con una tremenda tormenta? ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Y solamente los hijos pueden experimentar eso. Todo aquel que quiere ser hijo de Dios, que quiere recibir su paz, puede experimentar paz en la tormenta, paz en las situaciones difíciles. Puede experimentar gozo en la aflicción. ¿Por qué? Porque el corazón está confiado en Dios. Y esta es la vida. Esta es la vida. Y así desarrollamos la vida en Cristo, permaneciendo en Él, enfocándonos en Él, meditando en su voluntad día a día. Yo quiero animarte a que no te desalientes, no te desanimes. Enfócate en Dios. Que no bajes la guardia, no dejes de estar atento a oír de Dios. No te distraigas. No es un tiempo para distraerse, es un tiempo para conocer a Dios, es un tiempo para entrar en intimidad. La intimidad significa conocer. Es un tiempo para entrar en los secretos, porque Dios se revela en los secretos cuando tú comienzas y entras al lugar secreto. Cierras la puerta de tu pieza y oras y conversas con tu Padre. Porque ese es el tiempo de ahora, ese es el tiempo de buscar al Señor, de conocer a Dios, de conocer su corazón, de conocer su amor, que este amor que Él ha impartido por su Espíritu se revela a nosotros, para que nosotros en el día a día lo podamos desarrollar. Así que te animo a conocer, porque Dios es eterno. Yo creo que jamás vamos a terminar de conocerlo. Cada día es algo nuevo. Dios siempre nos lleva más allá de nuestras expectativas, porque Él es eterno. Y que esta palabra te edifique, que esta palabra te anime, que esta palabra te conforte. Que esta palabra te centre en tu norte, que está en Cristo. En la vida en Cristo, en esta vida nueva en Cristo. Sé bendecido.